determinadas situaciones que muchas veces tienen que ver con el alcoholismo, la drogodependencia o una depresión bipolar en el tiempo, o discapacidad, pueden hacer otros actos, ¿sí? Puede casarse, puede votar, puede hacer actos que tengan que ver con decidir, porque puede decidir, pero lo que no puede hacer es realizar actos de comercio porque son peligrosos para sí o porque no los comprende, por ahora. Se supone que aquel que se inhabilita va a poder ser rehabilitado en el tiempo. Esta inhabilitación, porque la inhabilitación solo se refiere a un estadio de un proceso del cual puede recuperarse. El Alzheimer estaría dentro. En el Alzheimer hay una insanía, porque el Alzheimer declarado no se va a revertir, ¿sí? Con lo cual la persona cada vez pierde más el raciocinio y va a necesitar un curador que lo represente. Sí, en los casos de depresión bipolar o demencia alcohólica, donde si recupera el alcoholismo o se recupera de la depresión, va a poder manejar de nuevo, seguramente trabajar y manejar bienes. ¿Tiene preguntas? Me van leyendo. Esta es una definición resolencial certificado de discapacidad, que es un instrumento idóneo que certifica la discapacidad a través de un diagnóstico médico. Esto para dar un diagnóstico funcional, es decir, qué es lo que puede hacer la persona, y una orientación prestacional. Cuando uno da un certificado de discapacidad, quien lo entiende dice, esta persona necesita tal rehabilitación. Vemos que esto se da a todo tipo, es muy amplio el certificado de discapacidad. Fíjense que habla de alteraciones a las emociones, por eso hablábamos de trastorno bipolar, del comportamiento, chicos con hiperactividad, o sea, cuando uno dice el comportamiento, autismo, no, puede ser una hiperactividad que no se puede modificar si no hay tratamiento, o limitaciones importantes en el funcionamiento intelectual. ¿Tiene porcentaje? Para el certificado no. Para el certificado de discapacidad que da el Ministerio de Salud, lo único que yo necesito es mostrar un déficit. El déficit puede ser severo, una parálisis cerebral, o puede ser leve o levísimo, o puede ser una renguera. Personas que, es como un dicho, no, pero es rengo, no es discapacitado. Bueno, pero tiene un déficit motor, con lo cual podría acceder a un certificado de discapacidad. ¿El certificado es el mismo? Es el mismo, pero va a tener distinta, vamos a ver que hay unos numeritos que dispone, pero es el mismo certificado. Y aquellos que tienen enfermedades viscerales también pueden obtenerlo, ¿sí? Alguien tenía un problema renal, por acá, había dicho antes. Aquellos que tienen, personas que tienen HIV y que por a raíz del HIV tienen algún déficit renal o hepático, ahí también tienen certificado de discapacidad. Perdón, los celíacos. Los celíacos tienen certificado de discapacidad, los diabéticos también, y las personas con un déficit cardíaco funcional, ¿sí? Es decir, que no me alcance con tomar medicación, y yo tomo medicación pero puedo caminar 5 cuadras, porque tengo 8 bypass o 3 stents. Perdón, EPOC, por ejemplo, EPOC. Sí, produce un... También está incluido. Sí, produce un déficit. Sí, porque yo puedo tener 3 bypass, pero poder circular perfectamente, realizar deportes. Ahora puedo tener 3 bypass y tomar medicación, pero tener contraindicado manejar, realizar deportes, caminar más de 5 cuadras, bueno, con lo cual ahí hay un déficit. Está limitado. Y ahí hay un certificado de discapacidad originado en un déficit visceral que es ¿Y la diabetes es el grado de diabetes o cómo es? No, es el tipo de diabetes. El tipo de sí, diabetes. La diabetes que no puede ser modificada por medicación y que necesita medicación todo el tiempo, que es un tipo de diabetes. Insulino dependiente. Ahí tengo que, ahí puedo tener certificado de discapacidad. Bueno, esos son como, hay mitos acerca del certificado de discapacidad, que es engorroso obtenerlo, que no sirve, que no me permite obtener empleo, los cuales son mitos, porque la realidad es que no sucede de esta forma. No sirve también. ¿Permite manejar, conducir? Sí, excepto que la discapacidad sea visual o sea auditiva en algunos casos, o sea motriz, que no me permita manejar con un auto adaptado, porque cuando vos vas a obtener el registro de conducir,
no te piden que tengas certificado o no, ni les molesta si lo tenés, si vos demostrás que vos podés manejar con un auto adaptado, por ejemplo. Así que sí, no impide ninguna vez. Ahí dice Ese es un modelo de certificado. brinda numerosos beneficios el certificado de discapacidad. O sea, uno lo puede pedir o no. Claro, porque no es obligatorio. Sí, ¿y esos beneficios cuáles serían? Ahora los vamos a ver. Y ahí está el certificado, es uno de los tantos modelos que hay, ¿sí? Pero es eso, es una hojita blanca 4, que en realidad para lo único que me sirve mostrarla es para la obra social y el seguro de salud, que es el que me va a dar la cobertura, porque esto no me sirve para ni para una pensión ni para representarme con un curador a comprar o vender una casa. Me sirve solo para obtener prestaciones de salud. Fíjense que ahí dice Ley 22.431, Ley 24.901. Es decir, quienes tengan este certificado van a tener un estatus legal en materia de salud superior a quienes no lo tenemos. Hay un ejemplo muy sencillo que yo siempre doy y que aquellas personas que no tenemos discapacidad tenemos como protección de salud lo que se llama el plan médico obligatorio. Es el PMO. Y que, por ejemplo, dice, para mujeres en edad de embarazarse, que cuando se embarazan pueden obtener como mínimo hasta 2 ecografías por embarazo. Eso es lo mínimo que yo puedo obtener o que me tiene que dar mi seguro de salud. Después, si yo tengo un plan mejorado, una prepaga, el médico seguro que va a tener ecógrafo y yo me hago tantas ecografías como se me ocurre. Pero en principio yo tengo hasta 2, no podía exigir la tercera. Si yo tengo un certificado de discapacidad, porque tengo, no sé, un tema motor, una espina bífida, y estoy embarazada y el médico me dice que como es un embarazo de riesgo voy a tener que tener ecografías cada 15 días, ese certificado y ese estatus legal superior es el que me va a permitir que a mí me cubran esas ecografías que requieren. Por eso siempre da beneficios esto, en materia de prestación de salud. Y también, perdón, para la atención psiquiátrica de la persona y el grupo familiar. También, ¿sí? Y para el Eso está para el ya transporte. estipulado de esa manera. Depresión posparto. Si la depresión No le permite trabajar, no le permite cortó el trabajar, trabajo. no le y tiene la Para depresión tiene que mantener al tener por lo niño. menos 6 meses de estar instaladas hace 6 meses y no tener una progresión de mejora. Sí, En a general veces en la saca el depresión certificado. postparto uno supone que durante el primer año, una vez que pasaron y se acomodan todas las hormonas, es posible que pase. Si no, o si hay antecedentes anteriores de cuadros depresivos, ahí uno podrá armar un certificado que permita establecer en el cuerpo médico que le va a hacer la evaluación que es un caso que excede ya de la depresión postparto y que va a continuar y que quizás termina siendo un bipolar o algún tipo de otro trastorno depresivo compulsivo, pero las personas con depresión se pagan muchísimo en todo lo que es tratamientos psiquiátricos y eso pueden obtener certificados que duran a veces, certificado no es de por vida, puede durar 1 año, en cuadros depresivos generalmente dura poco tiempo, se renueva o no, y hasta 10 años. A un cuadro severísimo con parálisis cerebral que no se va a modificar, se entiende que tiene un término. ¿Por qué? Porque por ahí a los 10 años yo ya requiero otro tipo de rehabilitación. Y esos numeritos que están ahí son los que van a ir cambiando y son los que entiende quien recibe el certificado. Es decir, la persona que está en la obra social o en la preparada en general están capacitados para entender de qué se trata y qué tipo de rehabilitación necesito. Quienes tengan este certificado también van a poder hacer un trámite para tener pase de transporte libre. Hay una legislación que permite que personas con certificado de discapacidad puedan hacer un trámite en la Secretaría de Transporte y obtener el pase libre de transporte. Esto sirve en cualquier vehículo del transporte público de corta distancia, de media distancia y de larga distancia. Y no se pregunta para qué se va. Antiguamente solo se podía utilizar para ir a los centros educativos o terapéuticos. Ahora es libre, esto se puede utilizar, la gente puede ir de vacaciones con esto. Uno puede ir a sacar un pasaje para ir a Mar del Plata. Y para su acompañante cuesta, pero se lo dan, ¿sí? O para ir al tratamiento. Pues puede optar, no necesita justificar para qué va a usar este pase ¿En libre. ferrocarril o micro? Sí, en ferrocarril, micro, puede ir, hay gente que se ha ido hasta Catarata con el certificado, ¿sí? Perdón, mi hija, una pregunta. Su certificado
certificado que lo tuvo a los 10 años más o menos, es permanente, no es renovable. Hay algunos viejos Permanente. certificados que son permanentes. Porque cuando voy a hacer algún trámite me piden que renovarlo, pero el hecho de decir permanente, eso habilita a que es de por vida, ¿no? Sí, No tenga que antiguamente renovarlo. se daba permanente, pero ya no se usa más. Después de hecho, estos son Pero yo me más manejo modernos. por eso nomás. Sí, o sea, después se fueron, es más, era ahí todavía uno más moderno que este. Antiguamente se hacían a mano, después se hicieron de esta manera y ahora se hacen Sí, con es una, manuscrito. uno los toca y tienen como un sello de agua, porque dicen que para que no se dupliquen, bueno, así que se va más o menos perfeccionando. Bueno, acá donde se tramita, el lugar de donde uno puede preguntar dónde se tramita, porque ahora ya se ha modificado, pero se modificó hace 2 meses, ¿no? El lugar de... Pero el Servicio Nacional de Rehabilitación sigue estando y funciona. Y esto sería beneficios relativos a la cobertura. Si uno piensa un poco en lo que sería la legislación, la ley 24.901, que es aquella que tiene derecho, el que obtenga un certificado de discapacidad, tiene más de 40 artículos y es sumamente engorroso. O sea que uno cuando da esto a gente que no es abogado tiene que adaptar la currícula. Entonces, yo lo que hago es separarlos en 3 grupos y decirles que hay beneficios que son relativos a las coberturas de salud y que por la reforma constitucional, el Estado, la obra social, sea sindical, sea OSDE, sea la prepaga, sea Leno o sea una de acá a la vuelta que se juntó y es chiquita, provincial, nacional, municipal, obra social del Estado, del Ejército, del bancario, todos tienen que dar prestaciones de discapacidad al 100%. ¿Sí? Esto también se ha ido modificando. Nuestro país en estos últimos 10 años fue modificando y cada vez tiene más. Antes uno iba a requerir coberturas de discapacidad al Instituto de Obras Sociales de la DIVA, que es la Armada, y decían no, nosotros de ninguna manera. Y con el tiempo se fueron ayornando y ahora dan el cobertura. ¿Sí? En los casos que no se da la cobertura, existe un instrumento que es el recurso de amparo por el cual un juez le otorga la cobertura, ¿sí? O sea que en el caso que dice, bueno, no me lo dan así de buena manera, digamos, con una nota o con una presentación, me queda la vía judicial. Y exención de imposición de copagos o coseguros es que aquellas personas que tienen discapacidad y que generalmente requieren más médicos a domicilio que cualquiera de nosotros sin discapacidad. Y los médicos generalmente a domicilio cobran un copago, 5, 10, 20, 30 pesos, eso se exime del pago. ¿Sí? Si bien es discrecional, la mayoría de las obras sociales y las prepagas lo dicen, no, mando fulano tiene discapacidad porque están en el sistema, no le cobran esa consulta. Muchas veces se pagan porque la persona no notició esto a su obra social, ¿sí? No porque la obra social no lo quiera cobrar. Hay relativos a la inserción educativa y rehabilitación, ¿sí? Que tiene que ver con que las personas con discapacidad tienen derecho a concurrir, a que se les pague la totalidad del apoyo del personal especializado, que puede ser voy a un colegio común y necesito una maestra integradora o un asistente, o voy a un colegio especial, ¿sí? Que porque requiere otro tipo de terapéutica y generalmente son colegios muy caros, pero que están cubiertos por los seguros de salud. Traslados y transportes, que puede ser en ambulancia o en vehículos adaptados, como puede ser un remis también, ¿sí? Las personas con TGD, por ejemplo, que son diagnósticos atencionales, no pueden viajar solas, o a veces sí, pero no pueden ir en transporte público y entonces su obra social o su prepago le va a cubrir el valor del remis. En general, los seguros de salud no contratan, no tienen agencias de transporte, ¿sí? Por eso le van a reintegrar el valor de lo que yo pagué con una factura. Otro de los derechos que tienen personas con discapacidad es adquirir autos con franquicias. Los autos con franquicias son el Estado me da la posibilidad de adquirir un vehículo importado pagando solamente el 45% de su valor, o un vehículo de Mercosur pagando solamente el valor de puesta en aduana, porque no paga el IVA, 21%.
doméstico. O en caso que yo no pueda comprar un vehículo, voy a poder a ese vehículo viejo que tengo hacer un trámite para no pagar la patente y para poder conseguir la oblea de libre estacionamiento, que vieron que esto es un derecho que cada vez que se ve más, o sea, antes no era muy conocido, ahora si uno ve por las calles, cada calle casi hay un cartel de prohibido estacionar porque está reservado la reserva de espacio de 5 metros. Yo creo ¿sí? porque la gente aprendió que Con lo cual, lo que cuando uno dice ve esto, quienes tienen esa delimitación en su acera, sí tienen que tener certificado de discapacidad, de modo que uno sabe que quien actuó esto generalmente es porque ya sabe que tiene derecho a obtener un montón de prestaciones. ¿Sí? Lo último que uno hace es que vaya a la municipalidad y me ponga la delimitación de espacio, porque lo primero que quiero es que me den la rehabilitación, me paguen la escuela y después, con lo cual eso cada vez hay cuadras donde hay 2 o 3. Así que... Y el último grupo sería que son relativos a la inserción social o con leyes especiales que los reglamentan. Hay discapacidades como la auditiva, la epilepsia o la discapacidad intelectual que tienen otras leyes que le dan más derechos a esa ley básica que se llama 24.901, ¿sí? Y tienen derecho a exigir eliminación de barreras arquitectónicas, o que impidan la accesibilidad a lugares públicos y privados. Por ejemplo, acá la ley esta es la que les dice al espacio Natura que tienen que poner ahí abajo una silla para poder. Bueno, claro, entonces eso pasó a nosotros, desde la asociación que hicimos unas jornadas el jueves y no anda, porque ellos no tienen un sistema, porque en general lo que hacen los espacios privados es cumplo con la reglamentación y pongo el elevador. Pero claro, como lo usa poca gente, porque bueno, por suerte no tanta gente circula en silla de ruedas, quizás no toma un abono con quien lo da, entonces se rompe y no sé cómo arreglarlo. Bueno, y pasó que estaba roto, que la empresa que se lo iba a arreglar le dijo que tenía algo que tardaba unos días en arreglarse, y entonces lo hicieron abajo, se puso todo esto abajo. Porque la verdad que nosotros le dijimos, si viene gente con silla de ruedas, pueden tener un problema ustedes en realidad, que se vieron tan amablemente el lugar, y bueno, hablaron, dijo, vamos a hablar con el abogado, hablaron y entendió perfectamente, y bueno, hicieron todo abajo, porque esto antes no se podía, directamente no tenían, te vas arriba y sencilla, lamento, venite otra jornada que las den abajo, porque por lo menos, o sea, si bien uno esperaría que se cuidara el elevador como cuidan las luces dicroicas que no se quemen, las políticas públicas nuestras son deficientes y hacen que uno no tenga todo el universo o sea, no tenga pensado que la luz dicroica es tan importante como el elevador, porque puede venir cualquier persona con silla de ruedas, ¿sí? Hoy podría venir una persona con silla de ruedas y uno dice tengo el elevador y no sube, pero bueno, por lo menos o sea, uno se va haciendo con las cosas que... Derecho a reservar espacio para estacionamiento, lo que hablamos antes, frente al domicilio, obtención de pase de transporte público de pasajeros, regímenes especiales de asignaciones familiares, esto es importante saber para personas que están relacionadas, quizás, o alguien que sabe, porque no es algo que se conozca mucho, quienes tienen Claro, quien tiene una persona con discapacidad y obtuvo ese certificado de discapacidad, lo segundo que tiene que hacer después de llevarlo a la obra social es llevárselo a su empleador. Porque el empleador hace un trámite que él no paga el ANSES, y el ANSES le va a dar una asignación que actualmente la más pequeña es de 1.052 pesos. Porque cuadruplica, ¿sí? Porque cuadruplica la de hijo común. ¿Sí? Por ende, si la persona gana hasta 1.600 pesos, va a obtener 1.000 pesos, casi un sueldo por asignación. Perdón, a los 5.000 pesos se corta eso, porque viene 1.700, 500. Va bajando. Va bajando. Pero ¿sí? Yo la tengo. Bueno, y esto le corresponde a cualquiera de los dos. Tiene que tener solamente la cobra o padre o madre, sí. Y solamente se le pide 6 meses de estar en el empleo. El empleo puede ser de tiempo corto o de tiempo completo, no me interesa. Y esto... ¿Para menores de edad solamente? No, para mayores. Para personas con discapacidad, cuando la persona pasa a ser mayor de edad, lo que me va a pedir el ANSES es que yo justifique si esta persona es capaz y no va a necesitar tener un curador, o si la persona tiene una discapacidad intelectual que requiera que su padre o madre sea curador, a través de ese proceso del que yo hablaba, que se llama insanía,
y entonces ahí continúe y le va a dar en el recibo de sueldo, le va a figurar esa asignación y cuando se jubile Sí. también va a seguir con la asignación. En mi caso, ¿Sí? yo me jubilé, hice el trámite. Y en el caso, me lo otorgaron bueno, inmediatamente. Y cuando está esto, ya lo tienen en el sistema, es súper importante porque cuando nosotros fallecemos y no tenemos hijos con discapacidad, nuestra jubilación se pierde. En el caso, ¿tenés esposo? No, soy Bueno, viuda. sos viuda. Entonces, tu pensión cuando Sí. vos falleces va a derivarse a su hija con discapacidad. ¿Sí? No Con se lo cual pierde, no o la sea, va a perder nunca. no se pierde. Pero para eso uno tiene que haber iniciado desde, sí. por eso es importante que ante la discapacidad uno saque ese certificado, porque después va a empezar a Una recorrer maravilla. diferentes caminos que hacen que la persona tenga una protección. Cuando en el caso de ambos padres, así, si vamos a suponer, Yo, perdón, lo fallecía- cobraba en actividad y ahora soy pasiva. bueno, pero es jubilación tuya, vos trabajabas. O Sí, es yo pensión. con mi sueldo ya cobraba Bueno, por mi hija. vamos Y a suponer ahora- que tuviera esposo y que el esposo estaba jubilado también. Sí. Se unen las dos, Sí. ¿sí? Y entonces después lo que uno cobra es la de pensión derivada, pero unida a las dos, no es que cobro 2 o 3 pensiones, ¿sí? Por eso eso es importante, porque además lo que hablamos al principio de estos problemas y demandas que tienen personas con discapacidad es que hablamos de los hermanos. Qué importante que es para los hermanos que van a sobrevivir, ¿no? Que la persona diga, bueno, mira, va a tener una ayuda jubilación. económica esa. Va a tener, por ejemplo, 2.000 pesos, es casi bueno, no es lo mismo que nada. No, pero Silvina Entonces, tiene su pensión. bueno, y en a su vez realidad ella tiene quizás casi tiene una 2.000 pensión. pesos por mes. Las personas con discapacidad además puede tener una pensión Sí. propia, ¿sí? Claro. Si su discapacidad en el caso de ella es una Sí. parálisis, con lo cual tiene una certificación de invalidez desde el nacimiento. Entonces en esos casos puede hacer un trámite y obtener una pensión por sí. ¿Sí? Se llaman pensiones no contributivas, No contributivas. que el Estado las da en razón de la discapacidad, no en razón de lo que yo trabajé. La de ella sí es una pensión en la cual del Estado se la dio porque trabajó, Sí. cumplió la edad jubilatoria y entonces ahora se juntan la de ella y la de su hija. ¿Tiene hermanos? Sí, 2. Bueno, cuando fallece se juntan las dos y los hermanos van a poder administrar, además de los bienes que ella le deje, 2.000 pesos por especial de jubilación, lo por cual... supuesto. Y también he hecho la excepción, hago todos los trámites, ¿sí? Sí, eso es- La excepción de la BL. bueno, y para aquellos que viven en Ciudad de Buenos Aires se eximen del pago de ABL, ¿sí? La Pero los propiedad jubilados- del los discapacitado y la propiedad de la persona que tenga a cargo, ¿sí? En el caso de que yo tengo hijos, si el chico no tiene una propiedad, el trámite lo realiza el padre. Tiene que vivir ahí la persona, tiene que residir en esa vivienda. Y cualquier tipo de parentesco, padre, hermano. Sí, lo único es un tope que ponen que son, ahora actualmente son de 800.000 pesos, o sea que la propiedad es bastante, porque no puede, tiene que valer menos de $200.000,